Bienvenidos a su canal Esh Elohim. Hoy estaremos estudiando la Parashá Vayigash, la penúltima Parashá del libro de Bereshit, Génesis. Esta porción nos introduce a uno de los momentos más emotivos y profundos de toda la Torá, el acercamiento de Yehudá, la revelación de Yosef y el tan esperado reencuentro entre Yosef y su padre Jacob. En Vayigash contemplamos cómo el Eterno gobierna la historia, incluso a través del dolor, la separación y la injusticia, para llevar a cabo su plan perfecto. Te invito a tomar tu cuaderno y tomar notas, porque en esta parashá veremos cómo el Eterno transforma la aflicción en restauración y cumple sus promesas en el tiempo señalado. La transformación espiritual se manifiesta en las decisiones difíciles. La transformación espiritual nunca es teórica ni meramente emocional. Se prueba y se evidencia en momentos donde nuestras decisiones tienen un costo real. En el caso de Judá, vemos un contraste dramático entre el hombre que años atrás proponía vender a su hermano José por beneficio económico y el hombre que ahora se presenta con humildad ante José, rogando por misericordia y defendiendo a Benjamín. Los años y las circunstancias no solo cambiaron la situación externa, transformaron su carácter. El sufrimiento vivido, el dolor causado a su padre y la conciencia del pecado no generaron en Judá un remordimiento pasivo, sino un arrepentimiento activo que ahora se expresa en decisiones difíciles. La verdadera transformación espiritual no elimina la prueba, la enfrenta desde un nuevo corazón moldeado por el Eterno y consciente de su responsabilidad. Cuando Judá se presenta ante José y dice, «Te ruego que permitas que hable tu siervo», revela una evidencia inequívoca del cambio espiritual, la humildad. Antes hablaba con autoridad y con dureza ante sus hermanos. Ahora reconoce su posición y la justicia del juicio que enfrentan. Este cambio no se da en un vacío, sino en un contexto de presión extrema. La posibilidad de esclavitud para Benjamín, el dolor inevitable para Jacob y el juicio del hombre que tiene el poder de decidir. Judá demuestra que el arrepentimiento no es un discurso bonito, es la postura del alma que ha sido quebrantada y reconstruida. En momentos así, la transformación se mide en cómo respondemos no cuando todo está a favor, sino cuando la situación demanda valentía, renuncia y honestidad. La decisión difícil que Judá enfrenta es más que un dilema moral, es una prueba del Eterno para confrontar el pasado. Lo que una vez hicieron contra José, ahora lo enfrentan con Benjamín. La historia se repite, pero los protagonistas han cambiado. El antes egoísta ahora protege, el antes indiferente ahora intercede. El antes calculador ahora se sacrifica. La transformación espiritual del Eterno lleva al hombre a caminar por los mismos escenarios donde antes falló, pero con un corazón renovado que no repite su pecado, sino que lo redime por medio de acciones correctas. Así, el Eterno no humilla, sino restaura, no destruye, sino corrige, no expone para avergonzar, sino para evidenciar el fruto de la madurez. Pero Judá no solo reconoce el dolor existente, anticipa el dolor que causaría una nueva pérdida. Su enfoque revela madurez emocional y espiritual. En su discurso menciona el amor de Jacob por Benjamín, mostrando empatía y consideración. El Judá del pasado no hubiera pensado en el impacto emocional sobre su padre, pero la transformación le ha dado una nueva percepción del valor de la vida, del sufrimiento ajeno y de la importancia de cargar el peso de sus acciones. Es aquí donde entendemos que la transformación espiritual no se trata solo de recibir perdón, sino de desarrollar responsabilidad, sensibilidad y compasión. No basta con decir me arrepiento, hay que actuar para proteger, restaurar y honrar lo que antes se destruyó. La transformación se manifiesta porque Judá toma sobre sí el riesgo y la posible condena. Él está dispuesto a asumir el castigo para que Benjamín quede libre. Esa disposición sacrificial revela la culminación del proceso de cambio. Asumir en carne propia las consecuencias, aunque el error no haya sido cometido ahora. Esto refleja el principio del Eterno. Una fe verdadera no busca salvarse a sí misma a costa del otro, sino que está dispuesta a perder, sacrificar y amar.
Las decisiones difíciles se convierten en el crisol donde se prueba si nuestra espiritualidad es auténtica. Y Judá en este momento brilla con una nobleza que nunca había mostrado. Judá demuestra que la transformación espiritual no se manifiesta hablando de cambio, sino actuando en consecuencia cuando hay presión, riesgo, oposición y dolor. Su discurso revela memoria, su defensa expresa amor, su disposición muestra sacrificio. Él no huye, no se excusa, no traiciona. Se planta frente al hombre más poderoso después de Faraón para interceder y para proteger. Allí entendemos que la transformación espiritual guiada por el Eterno no es un acontecimiento instantáneo, sino un proceso progresivo que culmina cuando el hombre decide honrar al Eterno, aun cuando hacerlo le puede costar todo. La historia de Judá nos enseña que la transformación espiritual auténtica no radica en palabras, sino en decisiones difíciles que revelan la obra del Eterno en el corazón. Los hombres pueden llorar, pueden prometer, pueden sentir culpa, pero la transformación verdadera se evidencia cuando deben elegir entre el egoísmo y la responsabilidad, entre salvarse a sí mismos o proteger al inocente, entre repetir su historia de fracaso o escribir una nueva historia de restauración. Judá, en este momento, no solo cambia su destino, cambia la historia de su familia. Lo que comenzó como una traición termina con un acto de entrega. Así, el Eterno muestra que el arrepentimiento verdadero no solo mira atrás con dolor, sino adelante con valentía. Hoy el Eterno nos invita a examinarnos, no en el terreno cómodo de las palabras, sino en el escenario real de las decisiones. ¿Qué hacemos cuando nos cuesta? ¿Qué elegimos cuando la consecuencia duele? ¿Cómo respondemos cuando el pasado regresa? La transformación espiritual no se confirma en los aplausos, sino en la intercesión por el otro. No en el discurso, sino en la renuncia. No en la teoría, sino en el sacrificio. El Eterno está levantando hombres y mujeres que no solo lloren por su pecado, sino que estén dispuestos a asumir decís que restauren, protejan y honren. La pregunta no es si sentimos culpa, sino si estamos dispuestos a actuar distinto. Si hoy el Eterno te confronta, recuerda, el lugar donde antes caíste puede ser ahora el lugar donde Él manifieste tu madurez. Allí, en la decisión difícil, se verá si realmente hemos sido transformados. Hoy el Eterno te llama no a hablar de cambio, sino a vivirlo. El perdón verdadero no niega el daño, pero sí redime la historia. El perdón verdadero comienza cuando se reconoce la profundidad de la herida sin minimizarla ni romantizarla. José no finge que lo vivido fue insignificante. Sus lágrimas, su clamor y su necesidad de privacidad revelan la carga emocional acumulada por años. El dolor no desapareció, fue procesado. Esta actitud enseña que el Eterno no exige que neguemos las heridas ni que las escondamos bajo frases piadosas sin enfrentarlas. José no se presentó como un hombre indiferente al mal recibido, sino como alguien consciente del peso del rechazo, la traición y la injusticia. El perdón no es amnesia moral, sino la capacidad de reconocer la gravedad del daño sin permitir que ese daño defina el destino. El Eterno honra la verdad, incluso cuando es incómoda, porque solo desde la verdad puede fluir la restauración. En este mismo sentido, José confronta a sus hermanos, no para humillarlos, sino para llevarlos al arrepentimiento y restauración. El perdón que ofrece no nace de una negación emocional, sino del entendimiento espiritual de que el Eterno estuvo obrando incluso en la adversidad. Esta comprensión revela un principio profundo. El dolor puede ser humano, pero el propósito es divino. José pudo mirar hacia atrás y ver que, aunque el mal fue real, la mano del Eterno fue más real aún. Así el perdón deja de ser un acto emocional y se convierte en una declaración de confianza, que el Eterno puede transformar lo injusto en instrumento de vida. El perdón no libera simplemente al agresor, libera al herido del peso de la amargura que esclaviza. El perdón verdadero no es débil, sino profundamente valiente. Requiere una batalla interna entre el deseo natural de retribución y el llamado espiritual a la gracia. José, en su posición de poder, pudo haber hecho justicia según los parámetros humanos,
Sin embargo, su elección demuestra que la madurez espiritual no se mide por la capacidad de vengarse, sino por la capacidad de renunciar a la venganza. La transformación de José no fue instantánea, sino fruto de un proceso: la esclavitud, la injusticia en casa de Potifar, las prisiones de Egipto y la soledad. El Eterno utilizó cada etapa para formar un corazón que, en lugar de endurecerse, aprendió a confiar. Por eso, cuando el momento llegó, el perdón no fue improvisado, sino fruto de un carácter moldeado por el Eterno. A través del perdón, José redefine su identidad. Ya no es el joven que soñaba, sino el hombre que entiende que el verdadero poder está en la restauración. Su declaración, "No me enviasteis vosotros acá, sino el Eterno", revela que la narrativa humana no tiene la última palabra. Cuando una herida es entregada al Eterno, deja de ser tumba y se convierte en semilla. Los años de traición no fueron el fin de José, sino la plataforma para cumplir un propósito mayor: preservar vidas. El perdón, entonces, no significa justificar el mal, sino permitir que el Eterno lo trascienda. La historia que comienza con traición termina con provisión, reconciliación y vida. Así funciona la redención: toma lo roto y lo convierte en fuente de bendición. El perdón verdadero no ignora la responsabilidad, pero tampoco se queda estancado en la acusación. José confronta a sus hermanos sin destruirlos. Reconoce el daño, pero les ofrece algo mayor: la oportunidad de ser parte de un nuevo capítulo. Esto refleja el corazón del Eterno, quien confronta para restaurar, no para aplastar. El perdón no elimina la memoria del daño, le da un significado diferente. En lugar de ser símbolo de derrota, la herida se convierte en testimonio de la fidelidad del Eterno. Aquí yace la clave: el perdón no cambia el pasado, pero cambia el poder del pasado sobre nosotros. Lo que antes controlaba, ahora sirve. Lo que antes quebraba, ahora construye. Finalmente, el perdón verdadero honra la soberanía del Eterno. José no se aferra a lo que perdió, sino que reconoce lo que el Eterno produjo a través de ello. El perdón no niega el llanto, la angustia ni las injusticias. Las reconoce y aún así confía. Así, el daño no se convierte en destino, sino en instrumento para la gloria del Eterno. La historia no fue borrada, fue redimida. Esto es perdón bíblico, no la negación del dolor, sino la transformación del propósito. José no salió victorioso porque olvidó, sino porque interpretó. La gracia del Eterno no borra el pasado, le da sentido. El perdón verdadero es el punto en el que la realidad humana del dolor se encuentra con la realidad divina del propósito. No exige negar el llanto ni aparentar fortaleza, sino entregar la herida para que el Eterno la convierta en instrumento de bendición. José demuestra que perdonar no es olvidar, sino reinterpretar. No es justificar, sino confiar. No es negar, sino trascender. La redención ocurre cuando la historia rota se coloca en las manos del Eterno, quien es capaz de transformar el daño en vida, el sufrimiento en propósito y la traición en testimonio. En la escuela del dolor, el Eterno revela su poder, no eliminando el pasado, sino reclamándolo. Hoy, detente y pregunta: ¿estoy cargando heridas que aún no he entregado al Eterno? ¿He confundido perdón con olvido o restauración con negación? ¿Estoy permitiendo que mi pasado sea mi cárcel o mi plataforma? Quizá la herida que más duele es la que el Eterno quiere transformar. No para justificar lo injustificable, sino para demostrar que ninguna historia humana es más poderosa que el propósito divino. Si el Eterno pudo redimir la traición de José, también puede redimir la tuya. El perdón no es un final débil, es el inicio de una historia nueva escrita con la tinta del Eterno. No niegues tu dolor, entrégalo, y permite que el Eterno escriba el capítulo que tú no podías escribir. Cuando el Eterno redefine la historia, no fuiste enviado, fuiste comisionado. Las palabras de José rompen toda lógica humana cuando declara a sus hermanos: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino el Eterno. José no está minimizando el pecado de ellos, ni justificando la traición que sufrió. Lo que está haciendo es algo mucho más profundo. Está revelando que la historia humana nunca tiene la última palabra sobre el propósito del Eterno.
Para José, Egipto ya no es el lugar de su humillación, sino el escenario de su comisión. Lo que comenzó como una venta injusta terminó siendo una asignación divina. Aquí aprendemos que el Eterno no solo redime personas, también redime procesos, trayectorias y destinos que parecían torcidos. José pudo haber dicho, fui vendido, fui traicionado, fui olvidado, y todo habría sido cierto. Sin embargo, él escoge decir, el Eterno me ha puesto. Esta declaración revela una madurez espiritual profunda. Quien entiende el propósito del Eterno deja de definirse por lo que le hicieron y comienza a definirse por lo que el Eterno está haciendo. Cuando una persona sigue viendo su vida solo desde la herida, vive como víctima, pero cuando la mira desde la soberanía del Eterno, vive como comisionado. José no llegó a Egipto por accidente ni por error. Llegó porque el Eterno ya estaba preparando un plan mayor que incluía preservación de vida. La comisión de José no fue ligera ni cómoda. El texto dice que el Eterno lo puso por padre de Faraón, por señor de su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Esto nos enseña que cuando el Eterno redefine la historia, no lo hace solo para sanar el pasado, sino para cargar al hombre con responsabilidad en el presente. La comisión siempre implica peso, decisiones y entrega. José no fue exaltado para su propio beneficio, sino para convertirse en instrumento de provisión, dirección y salvación para muchos. El Eterno no redefine la historia para glorificar al hombre, sino para cumplir su propósito a través de él. José entiende que su comisión tiene un enfoque claro: preservar vida. Repite varias veces que el Eterno lo envió delante de ellos para que no perezcan, para sostener a su familia en medio del hambre. Esto revela que el propósito del Eterno siempre está conectado con vida, restauración y continuidad. Cuando el Eterno redefine la historia de alguien, no lo hace solo por esa persona, sino por otros que todavía ni siquiera entienden que dependen de esa obediencia. José fue comisionado para bendecir a aquellos mismos que un día fueron causa de su dolor, demostrando que el propósito del Eterno es más alto que la herida. La urgencia en las palabras de José, daos prisa, no os detengáis, muestra que una historia redefinida exige respuesta inmediata. Cuando el Eterno revela su propósito, no es tiempo de demora, es tiempo de alineación. José no guarda rencor ni se recrea en su posición de poder. Él se mueve con prontitud para cumplir la misión. Esto nos enseña que quien ha sido comisionado por el Eterno no vive paralizado por el pasado ni cómodo en el presente, sino enfocado en lo que debe hacerse ahora. La redefinición de la historia produce acción, no pasividad. Finalmente, vemos que esta comisión produce restauración completa. La familia es reunida, el padre es traído, la provisión es asegurada y la dignidad es restaurada. El Eterno no solo cambia circunstancias externas, Él sana vínculos, restaura relaciones y devuelve esperanza. José no usa su autoridad para dominar, sino para servir. No usa su poder para vengarse, sino para cuidar. Esto revela el corazón del Eterno. Cuando Él redefine la historia, lo hace para que la vida florezca aún en medio de contextos que antes representaban muerte. Este pasaje nos confronta con una verdad ineludible. Muchas veces creemos que estamos donde estamos por culpa de otros, por errores pasados o por decisiones injustas, pero el Eterno nos invita a mirar más alto. José nos enseña que hay momentos en los que el Eterno toma aquello que parecía una derrota y lo transforma en una comisión sagrada. No todo lo que dolió fue inútil, no todo lo que se perdió fue en vano. Cuando el Eterno redefine la historia, el pasado deja de ser una prisión y se convierte en un testimonio vivo de su soberanía. La pregunta ya no es ¿por qué me pasó?, sino ¿para qué me trajo el Eterno hasta aquí? Allí comienza la verdadera sanidad y el verdadero propósito. Hoy el llamado es claro y directo. Deja de verte solo como alguien que fue herido, rechazado o enviado por circunstancias injustas. El Eterno te llama a verte como alguien comisionado. Tal vez no entiendes aún todo el proceso, pero el Eterno no ha terminado contigo. Permite que Él redefina tu historia, suelta la narrativa del resentimiento
y abraza la narrativa del propósito. Pregúntale hoy al Eterno, ¿para quién me has puesto aquí? ¿Qué vida quieres preservar a través de mí? Porque cuando aceptas tu comisión, el dolor pierde autoridad y el propósito comienza a gobernar tu vida. La revelación del Eterno siempre demanda una respuesta. La revelación del Eterno nunca es un dato informativo, es un llamado transformador. Cuando Jacob escucha las palabras, José vive aún, no recibe solo una noticia familiar, recibe una irrupción divina que confronta años de duelo, resignación y silencio interior. El texto nos muestra que su corazón se afligió porque no les creía, no por incredulidad rebelde, sino porque el dolor prolongado había cerrado la puerta de la esperanza. Aquí aprendemos que la revelación del Eterno muchas veces llega a corazones cansados, no endurecidos, y aún así exige una respuesta. El Eterno no habla para entretener el alma, habla para despertarla. Jacob había aprendido a sobrevivir sin esperanza. Durante años vivió con la convicción de que José estaba muerto y sobre esa mentira edificó su estabilidad emocional. Pero cuando el Eterno decide revelar verdad, no negocia con nuestras zonas de comodidad espiritual. La revelación confronta, sacude y desarma. No basta con escuchar que José vive. Esa palabra trae implícita una demanda. ¿Seguirás viviendo como quien perdió o caminarás como quien ha sido restaurado? Así actúa el Eterno. Su palabra siempre nos coloca frente a una decisión espiritual. El texto dice que Jacob revive cuando ve los carros que José envió. Esto nos enseña que la revelación del Eterno muchas veces viene acompañada de evidencias que confirman su fidelidad. Los carros no eran solo transporte, eran señales visibles de que el Eterno había estado obrando aun cuando Jacob no lo sabía. Sin embargo, notar esto es crucial. Las evidencias no sustituyen la respuesta. Los carros despertaron la fe, pero fue Jacob quien tuvo que decidir levantarse. El Eterno puede mostrar señales, abrir caminos y enviar provisión, pero nunca responde por nosotros. Cuando Jacob habla, el texto ya no llama Jacob, sino Israel. Esto es profundamente revelador. La revelación del Eterno no solo informa, restaura identidad. Israel dice, basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le beberé antes que yo muera. Esta frase es una declaración de fe activa. No dice me alegra saberlo, dice iré, porque la fe verdadera siempre se traduce en movimiento. Cuando el Eterno revela algo, espera obediencia, no solo emoción. La fe que no camina se marchita. Responder a la revelación del Eterno implicaba para Israel dejar Canaán, dejar la tierra conocida, dejar la rutina de años y entrar en una transición incierta. Pero la revelación siempre nos empuja fuera del estancamiento. El Eterno no revela para que sigamos igual, revela para que avancemos. Muchos desean revelación, pero pocos desean las consecuencias que trae. La palabra del Eterno incomoda porque nos saca del lugar donde aprendimos a vivir sin esperanza y nos lleva al lugar donde su propósito nos espera. Este pasaje nos enseña que no responder a la revelación es en sí mismo una respuesta de resistencia. El Eterno había hablado, había confirmado, había provisto, había restaurado y ahora esperaba una decisión. Israel entendió algo vital. Quedarse era morir lentamente. Caminar era volver a vivir. La revelación del Eterno siempre coloca al ser humano frente a una encrucijada espiritual, permanecer en lo conocido o avanzar hacia lo prometido. Y solo quien responde experimenta plenitud. Este pasaje nos confronta con una verdad ineludible. El Eterno no revela verdades eternas para alimentar nuestra curiosidad, sino para provocar transformación. Jacob pudo haber celebrado la noticia y quedarse en Canaán, pero eso habría convertido la revelación en información estéril. La revelación exige fe, movimiento y renuncia. Nos recuerda que muchas veces el mayor obstáculo no es la falta de palabra del Eterno, sino nuestra resistencia a responder. El Eterno sigue hablando hoy, pero su voz siempre nos empuja a caminar, no a quedarnos contemplando lo que pudo ser. Hoy el Eterno te pregunta, ¿qué harás con lo que ya te ha revelado? Tal vez ya te mostró que hay restauración, que hay vida, que hay propósito, que hay un mañana distinto, pero sigues sentado en Canaán, aferrado a lo que perdiste.
La revelación no se honra con aplausos, se honra con obediencia. Es tiempo de levantarte, soltar el pasado, creer de nuevo y caminar hacia lo que el Eterno preparó para ti. No postergues tu respuesta. El Eterno ya habló. Ahora te toca a ti responder. No temas descender cuando el camino parece un retroceso. El pasaje comienza con un movimiento que a los ojos humanos parece contradictorio al propósito divino. Israel sale con todo lo que tiene, pero no avanza hacia Canaán, sino hacia Egipto. Para Jacob, descender a Egipto podía sentirse como volver atrás, como alejarse de la tierra prometida, como repetir errores del pasado. Sin embargo, antes de dar el paso definitivo, Israel se detiene en Beerseba y ofrece sacrificios al Eterno. Esto nos enseña que cuando el camino parece un retroceso, el primer refugio del justo no es la huida ni la prisa, sino el altar. El descenso no comienza con miedo, sino con adoración, porque solo desde la presencia del Eterno se puede discernir si un descenso es desobediencia o parte del plan divino. Es significativo que el Eterno hable a Israel precisamente en ese momento de transición. No lo detiene después, ni lo corrige más adelante. Le habla antes de que cruce el umbral, y lo llama 2 veces, Jacob, Jacob. Este llamado doble no es casual. Es una forma de afirmar relación, identidad y cuidado. El Eterno no le habla como a un desconocido, sino como a un hijo que está por tomar una decisión difícil. Cuando el camino parece ir en dirección contraria a lo que entendemos como promesa, el Eterno no guarda silencio. Él se acerca, llama por nombre y aclara el temor antes de que el corazón se paralice. La orden divina es clara y desconcertante a la vez. No temas de descender a Egipto. El temor de Jacob no era infundado. Egipto había sido lugar de peligro para Abraham, símbolo de opresión futura para su descendencia y una tierra ajena a las promesas. Sin embargo, el Eterno no le dice, no temas porque Egipto es seguro, sino no temas porque yo estoy en esto. La seguridad no está en el destino, sino en la obediencia. Aquí aprendemos que hay caminos que parecen retroceso solo porque los medimos con criterios humanos, pero que en realidad son rutas divinas hacia un cumplimiento mayor. El Eterno no solo autoriza el descenso, sino que revela su propósito. Porque allí yo haré de ti una gran nación. Canaán era la tierra prometida, pero Egipto sería el vientre. Canaán era la herencia, pero Egipto sería la escuela. El Eterno enseña que no todo crecimiento ocurre en el lugar prometido. A veces ocurre en tierras extrañas, incómodas y temporales. El descenso no era una negación del pacto, sino el medio por el cual el pacto se multiplicaría. Lo que Jacob veía como posible pérdida, el Eterno lo veía como preparación generacional. Luego viene una de las declaraciones más consoladoras del pasaje: yo descenderé contigo a Egipto. El Eterno no envía a Jacob solo, no lo observa desde lejos, ni le promete acompañarlo solo al final. Él desciende con él. Esto revela una verdad profunda. El Eterno no solo gobierna desde lo alto, también camina en los descensos de sus siervos. Cuando la vida nos lleva a lugares que no planeamos, a etapas que no soñamos, a procesos que no entendemos, la promesa no es la ausencia de dificultad, sino la presencia del Eterno en medio de ella. Finalmente, el Eterno promete algo que Jacob no vería plenamente con sus ojos. Yo también te haré volver. Jacob moriría en Egipto, pero su cuerpo regresaría a la tierra prometida, y su descendencia regresaría siglos después como nación. Esto nos enseña que la fidelidad del Eterno trasciende nuestra vida personal. A veces obedecemos sin ver el cumplimiento completo, pero confiamos en que el Eterno escribe historias más largas que nuestra existencia. Jacob se levanta, toma a su familia y desciende no porque lo entienda todo, sino porque confía en aquel que lo llamó. Este pasaje nos confronta con una verdad que incomoda al corazón humano. No todo lo que parece retroceso es fracaso, y no todo lo que duele es desobediencia. El Eterno guía a Israel hacia Egipto no para perderlo, sino para formarlo, no para olvidarlo, sino para multiplicarlo. El descenso no canceló la promesa, la incubó. Cuando obedecemos al Eterno, aun sin comprender el camino, estamos declarando que confiamos más en su carácter que en nuestra lógica.
Jacob descendió con temor, sí, pero también con fe, y esa fe sostuvo a generaciones enteras. Hoy el Eterno nos pregunta en silencio, ¿a qué Egipto te está llamando a descender sin miedo? ¿Qué etapa has interpretado como retroceso cuando en realidad es proceso? Tal vez estás viviendo un descenso que no elegiste, una transición que te duele, un cambio que te confunde. Este pasaje nos llama a volver al altar, a escuchar la voz del Eterno y a caminar confiando en que Él desciende con nosotros. No temas bajar si el Eterno va delante. No temas obedecer aunque no entiendas, porque el mismo Eterno que permite el descenso es el que garantiza el cumplimiento. Hoy el llamado es claro. Confía, obedece y camina, aun cuando el camino parezca ir hacia abajo, porque en las manos del Eterno, incluso el descenso se convierte en propósito. El reencuentro que sana años de duelo. El reencuentro entre José y Jacob no es solo un momento emotivo, es el cierre de un duelo que había marcado décadas de vida. Jacob no solo había perdido a un hijo, había enterrado una esperanza. Durante años vivió creyendo que José había sido devorado por una bestia, y ese dolor no se superó con el tiempo, solo se volvió más silencioso. La escritura muestra que el duelo no siempre se expresa con lágrimas diarias, a veces se vive como una herida permanente en el alma. Sin embargo, el Eterno no dejó ese dolor sin respuesta. Lo que parecía una pérdida definitiva era, en realidad, parte de un proceso más grande que Jacob no podía ver. El reencuentro demuestra que el Eterno no solo cumple promesas, también sana memorias quebradas. Cuando José se echa sobre el cuello de su padre y llora largamente, la Biblia subraya algo importante. El llanto no es debilidad espiritual, es humanidad redimida. José había sido gobernador, estratega, líder, pero delante de su padre vuelve a ser hijo. El llanto prolongado habla de emociones contenidas, de preguntas sin respuesta, de noches de soledad en Egipto y de años de culpa en Canaán. El Eterno permite ese llanto porque la sanidad verdadera no niega el pasado, lo confronta. Antes de hablar de provisión, tierra o futuro, el Eterno sana el vínculo. La restauración siempre comienza en el corazón antes de manifestarse en las circunstancias. Las palabras de Israel, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, no expresan deseo de muerte, sino descanso del alma. Jacob no está diciendo que quiere morir, está diciendo que ahora puede vivir en paz. El mayor peso que cargaba no era la vejez, sino la ausencia. Ver el rostro de José devuelve sentido a su historia. Aquí aprendemos que hay promesas cuyo cumplimiento no se mide en logros materiales, sino en restauración relacional. El Eterno sabe que hay dolores que solo se sanan cuando lo perdido es devuelto, aunque sea de una forma diferente a como lo imaginamos. Este reencuentro también revela que el tiempo del Eterno no cancela el amor. José no se presenta con reproches y Jacob no llega con explicaciones. El texto no registra acusaciones, solo abrazos. Eso nos enseña que cuando el Eterno gobierna una restauración, el perdón precede a las palabras. Años de silencio son rotos por un gesto, no por un discurso. El abrazo se convierte en lenguaje teológico. El Eterno no permitió que el dolor destruyera la capacidad de amar. A pesar de la traición, del engaño y del sufrimiento, el amor fue preservado. Es importante notar que este reencuentro ocurre en Gosén, no en Canaán. La sanidad no siempre ocurre en el lugar donde comenzó el dolor. A veces el Eterno nos lleva a territorios inesperados para restaurarnos. Jacob tuvo que descender a Egipto para volver a ver a su hijo. Esto nos enseña que resistir el proceso por miedo puede retrasar la sanidad. El Eterno no solo guía nuestros pasos geográficos, guía nuestros procesos emocionales. Donde Jacob pensó que perdería todo, allí recuperó lo que creía muerto. Finalmente, este reencuentro confirma que el Eterno nunca perdió el control de la historia. Lo que parecía caos fue providencia. José no fue vendido en vano, Jacob no lloró sin propósito. Cada lágrima fue contada, cada noche de dolor fue observada. El reencuentro no borra el pasado, pero lo resignifica. El Eterno no cambió los hechos, cambió su significado. Lo que antes fue pérdida, ahora es testimonio.
Lo que fue duelo ahora es adoración silenciosa. El abrazo es la prueba viva de que el Eterno escribe historias más grandes que nuestro sufrimiento. El reencuentro entre José y Jacob nos confronta con una verdad esencial. El Eterno no llega tarde a las historias humanas. Llega en el momento exacto para sanar lo que parecía irreversible. Hay duelos que creemos permanentes, pérdidas que damos por definitivas, pero el Eterno sigue obrando incluso cuando dejamos de esperar. La restauración no siempre viene como imaginamos, pero siempre llega como necesitamos. El Eterno no solo devuelve personas, devuelve vida al corazón. Cuando Él permite el reencuentro, no es solo para emocionarnos, es para recordarnos que ninguna lágrima fue inútil y que ningún dolor escapó a su propósito. Hoy el Eterno te pregunta, ¿a qué duelo te has acostumbrado? ¿A qué pérdida le pusiste punto final antes de tiempo? Tal vez no puedas cambiar el pasado, pero sí permitir que el Eterno sane tu presente. No cierres tu corazón por miedo a volver a esperar. No entierres la fe por lo que aún no ves. El mismo Eterno que permitió el reencuentro de Jacob y José sigue restaurando hoy. Atrévete a creer otra vez. Permite que el abrazo del Eterno sane años de silencio, de culpa o de dolor. Porque cuando Él restaura, no solo devuelve lo perdido, devuelve paz al alma. Cuando el Eterno establece a los suyos en lo mejor de la tierra, el texto declara con claridad que José hizo habitar a su padre y a sus hermanos en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Esta afirmación no es decorativa ni circunstancial, es una declaración teológica profunda. En medio de una hambruna devastadora, cuando tanto Egipto como Canaán desfallecían, el Eterno estableció a su pueblo en un lugar de provisión, estabilidad y favor. No fue un escape de la crisis, sino una afirmación de que la fidelidad del Eterno no depende del contexto externo. El pueblo del pacto no fue sostenido por la ausencia de hambre, sino por la presencia de propósito. Gosén se convierte así en un espacio sagrado dentro de una tierra extranjera, recordándonos que el Eterno no está limitado a geografías ni a sistemas. Donde Él decide establecer, allí hay vida aun cuando todo alrededor se marchita. Es importante notar que lo mejor de la tierra no llegó por improvisación espiritual ni por privilegio arbitrario. Fue el resultado de un proceso largo, doloroso y profundamente formativo. José no llega a ser instrumento de provisión sin haber pasado por traición, esclavitud, olvido y prisión. La abundancia que ahora sostiene a su familia está edificada sobre años de fidelidad silenciosa. Esto enseña que el Eterno no improvisa destinos. Él prepara a sus siervos para sostener el peso del favor. Cuando el Eterno establece a los suyos en lo mejor, no lo hace para exaltarlos superficialmente, sino para colocarlos en una posición desde la cual su plan pueda preservarse y multiplicarse. El favor no es comodidad, es responsabilidad bajo gobierno divino. Mientras el mundo alrededor colapsa, el texto subraya un contraste intencional. No había pan en toda la tierra, pero José alimentaba a la casa de su padre según el número de los hijos. El Eterno no prometió ausencia de crisis, prometió presencia en medio de ella. La provisión para Israel no fue mágica ni desconectada de la realidad económica. Fue organizada, administrada y sostenida por sabiduría. Aquí aprendemos que la provisión del Eterno no niega los procesos humanos, sino que los ordena. Gosén no fue un milagro caído del cielo. Fue un espacio donde la obediencia, la sabiduría y la administración justa se alinearon con la voluntad del Eterno. Cuando Él establece, también enseña a administrar lo que concede. Este pasaje también confronta una idea equivocada muy común, que estar bajo favor significa estar exento de disciplina o estructura. El mismo sistema que preserva la vida en Egipto implica rendición de recursos, tierras y autonomía. Sin embargo, Israel no es absorbido ni oprimido, es preservado y multiplicado. Esto revela que el Eterno sabe cómo proteger a los suyos, aun cuando viven dentro de sistemas que no reflejan plenamente su justicia. Gosén se convierte en una frontera espiritual. Israel vive dentro de Egipto, pero no pertenece a Egipto.
El Eterno establece a su pueblo en lo mejor sin permitir que pierdan su identidad. La bendición no los diluye, los fortalece como nación. El texto culmina afirmando que Israel tomó posesión de la tierra, se aumentó y se multiplicó en gran manera. Esta frase conecta directamente con las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob. La multiplicación no ocurre en Canaán, sino en Egipto, recordándonos que la fidelidad del Eterno no está atada al lugar prometido, sino al pacto prometido. Incluso en tierra extraña, el Eterno sigue formando nación. Gosén no es el destino final, pero es una estación necesaria. A veces el Eterno establece a los suyos en lugares que no son permanentes, pero sí estratégicos, porque allí se forman, crecen y se fortalecen para lo que vendrá después. Finalmente, este pasaje nos enseña que lo mejor de la tierra no siempre se reconoce por su apariencia externa, sino por su fruto espiritual. Gosén fue un lugar de crecimiento, protección y preparación, no de gloria pública. Israel no gobernaba Egipto, pero prosperaba bajo el cuidado del Eterno. Esto redefine nuestra comprensión de bendición. No es control, es cuidado. No es dominio, es preservación. No es ausencia de dificultad, es presencia divina sostenida. Cuando el Eterno establece a los suyos, no los coloca necesariamente en el centro del poder humano, sino en el centro de su voluntad. Génesis 47 nos revela que el Eterno sigue siendo el Dios que establece, sostiene y multiplica a su pueblo aun cuando la tierra se quiebra. Gosén no fue un accidente histórico, fue una declaración espiritual. El hambre no tiene la última palabra, la promesa sí. El Eterno no abandona a los suyos en tiempos de escasez, los posiciona. A veces el lugar de mayor crecimiento no coincide con nuestras expectativas, pero siempre coincide con su fidelidad. Este pasaje nos invita a confiar no en la estabilidad del sistema, sino en la constancia del Eterno, quien sigue cumpliendo su palabra generación tras generación. Hoy el Eterno sigue estableciendo a los suyos, pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a habitar donde Él nos coloca, aun si no se parece al lugar que soñamos? Podemos confiar en que su lo mejor puede manifestarse en medio de crisis, transición o tierra ajena. Este pasaje nos llama a examinar si buscamos la bendición por comodidad o por propósito. El Eterno no establece para entretener, establece para preservar vida y cumplir promesas. Que aprendamos a reconocer Gosén cuando Él nos lleve allí, a permanecer fieles mientras somos sostenidos, y a recordar que si el Eterno nos ha establecido, no es para perder identidad, sino para prepararnos para lo que aún está por venir. Esto fue Esh Elohim. Esperamos que esta enseñanza haya sido de bendición para sus vidas, que haya edificado su fe y fortalecido su caminar en la Torá. Que el Eterno los bendiga y los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que tenga de ustedes misericordia y que ponga paz en sus corazones y en sus hogares. Gracias por acompañarnos. Sigamos estudiando, creciendo y caminando delante del Eterno. Shalom.